Interesantísima sección y tema del que vamos a hablar a continuación, y para ello les presentamos a Javi Galué, consultor político y de empresa. Señor Galué, muy buenas noches. Muy buenas noches, encantado de estar aquí. Antes de nada, ha escrito un libro que se llama Liderazgo. Sí, correcto. ¿En qué consiste el liderazgo? Bueno, sencillamente habla en el libro, forma parte de una colección que se llama Guía Burros, que es así como los domis, ¿no? Donde se hablan de conceptos sumamente básicos, muy fácil de leer los libros, pero que te da una idea clarísima de cada uno de los temas. En mi caso, he escrito el de liderazgo. Yo soy profesor, bueno, en el Instituto de Empresa, por cierto, que últimamente se habla mucho de él, y dentro de las asignaturas que doy, pues se habla mucho de liderazgo. Y la verdad es que en el libro lo que hablo es un poco que quién puede ser líder y quién no, por qué se es líder, quién es el mejor líder, cómo ha cambiado el liderazgo en el tiempo, ¿no? Y un poco lo ligo con la política porque es mi otro campo. Yo tengo otro libro que se llama Comunicracia, que por cierto ha sido segundo en ventas en Amazon en su categoría. Enhorabuena. Y muchas gracias. Y hablo un poco de lo que es una democracia que ya depende absolutamente de la comunicación política o el marketing político, ¿no? Ya se dejan atrás muchos principios que antes se tenían en cuenta a la hora de una campaña política, pues ahora sencillamente es comunicación, imagen, la imagen estética, no solamente la imagen estratégica en tal caso, ¿no? Y eso, pues lamentablemente creo que en mi opinión es muy perjudicial para los países que somos democráticos. Dejamos de momento a un lado, si le parece, la comunicación política, sí, claro, y el marketing en todos los partidos políticos, para hablar del liderazgo, porque me parece muy interesante todo ese tema. ¿Qué hace falta para ser líder o buen líder? Porque no es lo mismo. Totalmente de acuerdo. Todos podemos ser líderes, absolutamente todos. Uno puede ser un líder. A ver, tenemos la imagen de que un líder es una persona que habla en el micrófono y hay 10.000 personas y los arenga, venga, arriba, adelante. Eso es un líder, está claro, pero en una familia puede haber un líder, puede haber dos. El liderazgo se puede rotar incluso. A veces el padre puede ser líder, la madre o un hijo toma las riendas en algún momento. En una empresa también, no solamente el jefe. Una cosa es ser jefe y otra cosa es ser líder. Hay muchísimas empresas donde hay muchos jefes, pero líder es otra cosa. Un líder es una persona que le siguen los demás porque quieren, no porque están obligados a seguirle. O sea que ser jefe no implica ser líder. No implica. Ser un buen jefe, posiblemente sí eres líder, pero ser jefe sencillamente tienes un poder que te han dado por tu cargo o por tu relación familiar, si es una empresa familiar, pero eso no implica absolutamente nada en cuestión de liderazgo. El hecho de que la gente te siga porque está obligado a, sencillamente está siguiendo unas instrucciones tuyas, pero que quieran seguirte, que tú les transmitas emoción, pasión por lo que hacen, que quieran dar todo lo que tienen, eso no tiene nada que ver con ser jefe o no. De hecho, perdona, en muchas empresas los liderazgos están surgiendo desde abajo, en las bases de las empresas, personas que a veces sencillamente por su manera de ser o por su ímpetu de mejorar, contagian, ¿no?, a los demás y empujan la empresa hacia adelante. Como digo empresas, digo organizaciones, digo partido político, o digo una familia, o digo un equipo de fútbol, da igual. El liderazgo puede ser, no es lo mismo un líder militar que un líder de un equipo deportivo, que un líder político o un líder religioso. Cada uno tiene unas características diferentes y esas características, si las hace bien y lleva a sus seguidores a un buen sitio, es un buen líder. Si los lleva a un sitio peor, no es un buen líder. Habla de características y leyendo sus artículos menciona credibilidad, reputación. ¿Cuáles son esas características, esas actitudes necesarias para ser un buen líder? En mi opinión, la primera e indispensable es saber escuchar. Un líder que no escucha ya pasa a ser jefe. Sencillamente yo hago lo que yo considero y ya está. Y los demás que me hagan caso y el que no, fuera. Eso es un jefe y aparte un mal jefe, ¿no? El líder tiene que escuchar, tiene que saber escuchar. Saber escuchar no implica sencillamente poner la oreja. Saber escuchar implica escuchar para entender y no para responder. Tener empatía de saber la persona que me está hablando por qué me lo dice de esa manera. Entenderle, tal vez esa persona tiene unos problemas que yo no tengo y esa persona cuando me habla me quiere transmitir algo que yo lo asumo de otra manera. O sea, el saber escuchar requiere un proceso. De hecho, los consultores que hacemos consultoría en este sentido, enseñamos a los líderes a escuchar. Porque muy poca gente, yo me incluyo, sabemos escuchar. Generalmente lo que te digo, escuchamos 5 o 6 palabras y ya estamos pensando
¿Qué vamos a responder? ¿Cómo lo vamos a responder? Si me ha hablado, si me siento atacado, si no, ¿qué dirán? ¿El qué dirán? Si yo digo una cosa, si... Entonces, el saber escuchar implica abrirse y eso lo tenemos socialmente muy, como que no bien enseñado desde el principio, desde la escuela, ¿no? Donde hay otros valores diferentes. Me he quedado con una frase que ha dicho antes en la que decía que cualquiera puede ser líder, pero también hay muchas personas que tienen miedo a hablar en público, otras cuestiones que le suponen un esfuerzo. ¿Qué mecanismos, qué herramientas se pueden usar para formarse a uno mismo como un buen líder? Sí, bueno, ojo... Además de leer su libro. Por supuesto, ese es el primer paso. No, te decía, el saber escuchar es uno de las características, hay muchísimas. O sea, la empatía, la comunicación, el dar ejemplo. Si tú eres un líder en una empresa y siempre llegas tarde, pues hombre, no estás dando un buen ejemplo y eso no va a ayudar en tu liderazgo dentro de la organización. Entonces, el dar un buen ejemplo, hay muchísimos requisitos, ¿no? Ahora, generalmente todos, nacemos con algunos requisitos más desarrollados que otros, pero todos los tenemos. A ver, una cosa es nacer para jugar fútbol y otra cosa es aprender. Rafa Nadal lo decía, él decía, oye, hay otros tenistas que tienen una actitud o un cuerpo y una genética mucho mejor que la mía para jugar, pero él ha dicho, yo voy adelante y entreno y se esfuerza y tiene muchas más lesiones que otros, pero has llegado a ser el mejor deportista, creo yo, de España y del mundo en muchas ocasiones, sencillamente por su actitud y ha sido el líder de los líderes en el tenis. Entonces, y él no fue genéticamente o no ha nacido precisamente para el tenis en ese caso, según lo que él mismo dice. Pero cómo cambia cuando sencillamente se enfoca en un objetivo y claro, el sacrificio y el esfuerzo van unidos a eso. Hablemos ahora sí de políticos. Albert Rivera, Pedro Sánchez, Pablo Casado y Pablo Iglesias. ¿Quién es mejor líder? Mejor líder, depende si estamos hablando de un liderazgo interno o externo. No es lo mismo un líder que habla para su gente que un líder que quiere captar gente nueva. Lo que pasa es que la política, nos metemos en un campo muy diferente, ¿no? ¿Por qué? Porque en la política generalmente se juega con unas variables, yo diría muy artificiales, mucho más artificiales que en una organización o en una familia o en un grupo de amigos, ¿no? También hay líderes. Es muy difícil, y yo que soy y he sido consultor en ese campo también mucho tiempo, que un líder diga toda la verdad. El líder que te diga, yo digo toda la verdad, yo no le creería. No le creería. ¿Y por qué? Es que una persona generalmente no dice toda la verdad, ninguna persona. Si yo te conozco y te digo, bueno, no a ti, conozco a una persona y digo, oye, qué gordo estás, qué feo, qué desagradable, te huele mal el pelo, puede ser verdad o no, pero no le podemos decir a la gente todo de frente, de primero, porque la impresión va a ser totalmente negativa, la relación se va a cortar de inmediato. Quiero decir, la relación social ya depende de un filtro que me permita comunicarme con esa persona. Entonces, si yo le digo toda la verdad a una persona, probablemente corto la comunicación. En política no solamente corto la comunicación, sino que no me conviene. No me conviene decirle de repente a España, oye, es que si tomamos esta medida, pues nos vamos a cargar 50.000 empleos. Por ejemplo, se van a eliminar o no van a dejar entrar coches diésel a Madrid. Vale, sí, la contaminación, podemos discutirlo, pero nadie ha dicho que se van a cargar un montón de... Ya hay un ERE en una fábrica, creo que de Volkswagen, precisamente porque ya tienen que cambiar el modelo de producción y ya parece que van a hacer un ERE donde van a salir un montón de personas fuera, sin trabajo. ¿Por qué? Por un anuncio de una decisión. Quiero decir, las consecuencias a la hora de comunicar pueden ser nefastas y peores que la solución en ese sentido. Entonces, tenemos que tener muy claro que los políticos a veces tienen que guardarse algunas cosas, pero siempre y cuando sean para beneficiar a la gente y no para beneficiarse ellos. Vayamos a puntos más concretos entonces. Partido Popular. Pablo Casado aterriza al frente de la presidencia de la formación. ¿Le ha venido bien a las filas populares este cambio? ¿Es regeneración tal y como muchos militantes exigían?
Cuando uno conoce una estructura de un partido político del tamaño del Partido Popular, es sumamente complicado que un cambio de la primera línea percole hacia abajo, yo diría que en años, en años. Cuando tú vas a un pueblo o vas a un ayuntamiento de Extremadura o de Castilla-La Mancha o de cualquier parte de España, te das cuenta que, aunque tú pongas allí a Bill Gates, que esa renovación y ese cambio de mentalidad, de estructura, en caso que lo haya, porque todavía Pablo Casado no ha dado, yo diría, unos pasos que tú digas, oye, en la gestión interna se nota algo. De aquí a que eso llegue hasta allí abajo, son 300 escalones hacia abajo, va a pasar muchísimo tiempo. Y no solamente muchísimo tiempo, sino que la cultura empresarial, en este caso organizativa, es muy complicado de cambiar. Una cultura, quiero decir, una manera de pensar es sumamente difícil, a menos que seas una organización relativamente nueva, como pudieran ser Podemos y Ciudadanos en este caso, donde todavía se está formando esa cultura empresarial. Pero tú llegar ahora a una empresa de muchísimos años, que puede ser un partido político de muchísimos años, llegar y decir, de ahora en adelante esto es así, así, asado, probablemente el que no dure es esa persona que lo ha dicho. De Casado nos vamos hasta el presidente del gobierno, de Pedro Sánchez. Ahora hablaremos de él, pero antes le pido que vamos a ver unas imágenes porque las cámaras de Intereconomía han salido a las calles y han preguntado a los ciudadanos qué opinan como Pedro Sánchez al frente de la presidencia. Haciendo cosas sin contar con el resto de los españoles a base de decretazo y sin contar las mayorías que hay en el Congreso y sobre todo Senado, que también cuenta. Porque creemos que no lo ha elegido el pueblo y eso es lo que no estamos de acuerdo, que ha seguido una estratagema para hacerse con un gobierno, simplemente por eso. No, la verdad, no. No sé, porque no es mi estilo, ¿no? No es mi estilo. ¿Él ha elegido? Yo no lo he elegido. No lo he elegido porque eso fue una carrera circunstancial, ¿no? ¿Estás contenta con nuestro presidente? Sí. Bueno, me parece un buen presidente, pero creo que hay que darle tiempo. El tiempo dirá si pues da buenos resultados o no. A mí me parece una buena opción, la verdad. Está a prueba todavía, ¿no? Está a prueba. Tiene unos meses de prueba aún. Pues a mí personalmente no, vamos, no es una persona que me llegue mucho. Creo que está más preocupado de otras cosas y en este caso que le ha venido el poder así tan... Como se ha agarrado al poder de esa manera, pues creo que no lo va a soltar de ninguna manera y va a aprovechar el tiempo lo más posible. Entonces no es de mi agrado, simplemente. No está mal. A ver, hay algunas cosas que discrepo, pero sobre todo en cuanto a la inmigración, que nos está dando muchos problemas ahí abajo. Yo soy del sur, entonces digamos que sé lo que hay en Algeciras y lo que transmite el gobierno no es la realidad. No es mi líder favorito, pero bueno, sí, no está mal. De momento sí. De momento sí. No me gusta ninguno. Ni Pedro Sánchez, ni Rajoy, ni ninguno. Por la experiencia que yo tengo en mi país, no me gusta. ¿De dónde eres? De Venezuela. Entonces, bueno, a pensar las cosas bien, eso es todo. Pues podría hacerlo mejor. Creo que esto sería decisión del pueblo, ¿no? Creo que debería haber elecciones y elegir nosotros. Hombre, siempre votar al PSOE. ¿Está contento con lo que está haciendo? Ahora mismo no mucho, la verdad. He votado siempre al PSOE, pero por ahí ando ahora. Bueno, a ver qué tal. Yo soy siempre un poco... desconfío un poco, entonces a ver qué tal. Darle un poco de tiempo a ver qué hace. De momento va bien. Sí, démosles un poco de tiempo para ver cómo sigue surgiendo todo. Porque no sé qué hacía ahí si no tenía que estar. ¿Quién la ha votado? ¿Quién la ha puesto? Por eso, sencillamente. ¿Y las medidas que está tomando? Ninguna. Y menos la última de la que se suele hablar mucho. Exactamente. Que es sobre don Francisco. Se tiene que ocupar de otras cosas más provechosas que de levantar un cadáver que lleva ahí ya un montón de tiempo. O sea, creo que, vamos, muy mal lo está haciendo. Palabras de la calle. ¿Es Pedro Sánchez un buen líder? Internamente, yo creo que no lo ha hecho bien, no lo ha hecho nada bien. Yo no conozco, digo de lo que la percepción que tengo de leer y de escuchar a sus líderes. Creo que sencillamente, bueno, ha aprovechado una oportunidad, ha manejado bien su estrategia, su ajedrez, y eso le ha llevado a la Moncloa. Pero, como decíamos, es jefe
pero no líder. En mi opinión, dentro del PSOE y menos fuera aún, la gente no le sigue porque quiere, le sigue porque tocó, porque de hecho, si hubiese sido un líder, ya estaría internamente en sus encuestas muy alto antes de todo lo de la moción de censura y todo, y resulta que sencillamente por haber ascendido a un cargo está donde está, no porque se ha ganado ese liderazgo, ¿no? Cosa que sí hizo Pablo Casado, porque fue unas elecciones, cosa que sí ha hecho Pablo Iglesias dentro de todo su movimiento, que por cierto el liderazgo ahora está muy cuestionado dentro de Podemos, y cosa que ha hecho por supuesto Albert Rivera, que sí lo lleva cultivando desde hace muchísimo tiempo y creo que lo tiene de manera indiscutible dentro de Ciudadanos. No veo a nadie dentro de Ciudadanos que lo cuestione, ni mucho menos, sino ellos sí van a una y creo que tienen un foco claro que es muy importante. Sí, dime. Si hoy en día usted fuese el jefe de gabinete de comunicación del gobierno socialista, ¿qué sería lo primero? Las primeras medidas que tomaría. Bueno, primero que cambiaría casi todo lo que han hecho. Iván Redondo es el jefe de gabinete y es un consultor político que, bueno, más o menos es compañero en ese sentido. Pero la verdad es que él es, perdón que hable de una persona aquí en el programa, pero él es una persona admiradora de la política americana y se nota. Esas fotografías que salían en el Falcon con las gafas de aviador y las manos, es una comunicación política totalmente americanizada. Esa cámara ahora entrando en el Consejo de Ministros, ¿no? Como una película que va y viene. Culturalmente no somos iguales, y ni mejores ni peores. Los americanos son una cosa y nosotros los españoles somos otra, y la manera de comunicar y que nos convenzan y que nuestra percepción cambie respecto a una persona que ha llegado y no se ha votado, yo creo que no se ha logrado, y más bien creo que se está haciendo y logrando un efecto contrario, se les está devolviendo. Yo creo que la comunicación tiene que ser sincera, porque la gente, yo creo que ya se dice mucho, pero la gente de verdad está harta de que le digan algo y no sea, está harta de que le digan algo a sabiendas que es mentira, está harta de que le digan y le pinten las cosas de colores, pero colores que no son ciertos, ¿no? Y la percepción de la realidad es realmente la realidad. Si yo percibo que algo es falso, para mí es falso, aunque me demuestres, y eso pasa mucho con el independentismo, ¿no? Cuando tú tienes 2 millones de personas que le has convencido que algo que es mentira es verdad, tú le puedes dar todas las muestras que quieras. Una persona con la nariz rota, da igual, van a decir que se la rompió dándole un narizazo en el puño al señor, lo que sea. Quiero decir, cuando tú realmente, de manera emocional e incluso instintiva, y eso tiene una teoría detrás muy compleja, se convence de algo, racionalmente no la vas a cambiar, no le vas a poder dar explicaciones. Por eso el Partido Popular ha comunicado muy mal todos estos años. Ellos lo saben, yo he hablado con mucha gente del Partido Popular, saben que comunican sumamente mal porque son muy racionales. Y ahora la gente, las redes sociales, la sociedad en general y más los jóvenes, solo se llevan por la parte emocional. Una comunicación, si a mí no me convence algo, lo cambio, pero rápido, ya no tengo paciencia. La gente no tiene paciencia. Si yo compro un producto y ese producto no me convence, lo cambio de inmediato, reclamo, pongo un tuit y pongo verde a quien sea. Se nos acabó la paciencia. A todos. Digo, no solamente los votantes, los consumidores también no tenemos paciencia, porque sentimos que tenemos un poder en las redes, sentimos que podemos influir, y eso los políticos lamentablemente todavía no lo tienen, creo yo, concienciado. La foto de Sánchez en el avión, sí. Le hemos visto corriendo también por el Palacio de la Moncloa con su perro. Hay quien dice que es el gobierno del postureo, de la foto, y que no va más allá. No convence, como usted decía, y su comunicación y su marketing está yendo por el camino equivocado. Totalmente de acuerdo. En mi opinión, yo respeto el trabajo de Iván. De hecho, conozco más personas que están en los ministerios y que son gente muy capaces, digo, de comunicación política. Pero ellos no toman las decisiones las toman los políticos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando tú dices una noticia y luego la realidad es diferente a lo que tú dices, eso va creando frustración. Cuando tú creas una gran expectativa y la expectativa no se cumple, eso crea a su vez una gran decepción, que es mucho lo que le ha pasado a Podemos. Podemos crear una gran expectativa cuando fueron las elecciones en el año 2015. Parece que está ahora un poco desaparecido. Totalmente desaparecido, pero es que de la gran expectativa ha creado una gran desilusión. Tienen Madrid, tienen Barcelona y se llaman gobiernos del cambio. ¿En qué ha cambiado?
Digo para mejor. ¿En qué ha cambiado Madrid? Y se lo digo a los madrileños. ¿En qué ha cambiado Barcelona? Cuando sales a la calle en Barcelona, claro que ha cambiado, pero a positivo o a negativo. Entonces, esa gran ilusión, ahora sí va a haber empleo, ahora se acabaron los desahucios, ahora ya todos vamos a tener la misma igualdad de oportunidades. Se hizo agua. Entonces, la gran ilusión se ha convertido en una gran decepción. ¿Qué es lo que falta? El líder que recoja todo eso y se lo lleve a su redil. Pedro Sánchez quiere ser el líder de esas personas desilusionadas de Podemos. Creo que le va a costar. De hecho, por eso se ha tendido un poco más hacia la izquierda, ¿no? Yo, de 0 a 10, yo creo que el Partido Socialista debe estar en un 4. Eso es una opinión muy subjetiva. Y Pedro Sánchez está yéndose al 3,5, 3, precisamente para comerle la tostada a Podemos, que dentro de nada van a empezar con una guerra encarnizada, seguro, porque Podemos se está jugando el todo por el todo, porque ellos no tienen el gobierno, sencillamente tienen gobiernos locales y regionales que, por cierto, dependen del PSOE para estar allí, y el PSOE de ellos. Entonces ahí vamos a ver algo muy interesante, sin quitar que Cataluña, no sé por qué, pero va a seguir siendo lo que marque la vida y la realidad y las 24 horas al día de España en todos los medios de comunicación, seguro. Señor Galvez, nos estamos quedando sin tiempo, pero no me gustaría despedirnos sin antes hacer una cuestión. Los CDR han difundido un vídeo en el que llaman a manifestarse y, curiosamente, han usado la misma música que la canción de Los Miserables. ¿Por qué esta? Bueno, mira, hay que preguntárselo a ellos. Yo de los CDR, la verdad es que me causa un poco de rechazo, por no decir mucho, por la... a ver, ya partiendo del hecho de que todos nosotros, tú, yo, toda la gente que está aquí y casi toda la gente que nos escucha, por no decir toda, ya tenemos un problema genético, según Torra y sus seguidores. Ya partiendo de ese hecho, todo lo que viene en consecuencia tiene un porqué y hay que entenderlo. Yo trato de tener empatía. Yo he hablado con independentistas de estos tipo CDR y cuando empiezas de verdad a hablar de tú a tú, oye, vamos aquí, no hay cámaras, no hay tweets, vamos a hablar tú y yo. A mí hubo uno que me dijo, mira, me da igual ya lo que me digas, sí, los argumentos muy bien, pero yo prefiero ser pobre que español. Cuando una persona te dice, yo prefiero ser pobre que español, ya el odio, el resentimiento, todo lo que te han inyectado desde hace tantos años, si yo tengo empatía con esa persona, lo primero que tengo que decir es, esto necesita otro tipo de relación diferente porque va a ser imposible llegar a ningún tipo de acuerdo, ni ningún tipo de encuentro, ¿no? Cuando una persona te dice eso, y hay que actuar de otra manera. Y eso precisamente es algo de lo que el gobierno de España tiene que saber. Cualquier negociación con los independentistas es como jugar unos penaltis al final de un partido donde siempre vamos a ser porteros. Nunca vamos a chutar, siempre vamos a recibir. Si las paramos todas, quedamos como estamos ahora, pero gol que nos metan, vamos a ir perdiendo. No hay nada que ganar, porque siempre vamos a ser porteros. Todo lo que sea de ahora en adelante va a ser perder, digo, para toda España, incluso la comunidad autónoma de Cataluña, que también va a perder y está perdiendo muchísimo, ¿no? Entonces, los CDR, pues ellos van sencillamente a una campaña eminentemente emocional, eminentemente instintiva, van a hablar de instintos de conservación, de preservación de tu familia, te van a quitar lo que no tienes, tus hijos no se merecen tener esto, van a ir al corazón de la gente y eso implica más extremismo y eso implica muchísimo más riesgo de que pasen muchas más cosas como la que ha sucedido con esta señora, lamentablemente, que le han roto ojalá que no. Todos deseamos que eso no ocurra, pero si no se hace nada, las cosas van por allí. Y si TV3 sigue arengando, y si los medios de comunicación, algunos medios de comunicación en Cataluña independentista siguen arengando, victimizando, el odio va a ir creciendo. Y de verdad, yo lo he visto en otros países. Yo soy gaditano, pero he viajado, hablo así porque he trabajado en muchos países. Y uno de los países donde vi algo parecido fue en Venezuela. Pero, de hecho, allí se estudió, se llama disociación psicótica, donde la campaña que se hace te disocia tu parte moral, pero a eso está estudiado, tu parte moral de tu parte cognitiva. Entonces, tú tienes una moralidad que es, yo no le puedo pegar a otra persona, siempre y cuando no entremos en el campo que estamos hablando. Ahí está bien pegarle a una persona. Y mis valores morales, en ese momento, los aparto porque hay un bien mayor que es Cataluña o la República o lo que tú quieras. Y entonces, de hecho, por eso, a ver, en Alemania
cuando hubo las guerras mundiales y todo, toda la gente que apoyaba eso no eran todos asesinos, el pueblo, no, era gente que estaba disociado psicóticamente. Pues Javi Galué, nos hemos quedado sin tiempo para más. Súper interesante, animamos a todos los espectadores a comprarse este libro Liderazgo y el otro que lo tengo por aquí apuntado, Comunicracia. Un placer, gracias y buenas noches. Nosotros volvemos ahora en unos minutos con Javier Torres y todos los escándalos que Pedro Sánchez pretende tapar.